Hola, bienvenidos a esta serie de videos para aprender latín. Mi nombre es Joaquín Rodríguez y soy profesor de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy voy a abordar un tema más bien teórico, pero que es básico para que se entienda qué es lo que les espera a quienes quieren aprender latín. Les voy a explicar qué es la flexión nominal. Para explicar esto es más fácil que comencemos por nuestra propia lengua, el español. Tomemos un ejemplo. Consideremos por un momento la palabra hablar. ¿Ustedes pensarían que hablar y hablando son palabras diferentes? ¿O que hablé y hablaste son palabras distintas? Bueno, pues desde cierto punto de vista sí son diferentes. Al fin y al cabo, hablar y hablando no son lo mismo. Así como hay una diferencia entre hablé y hablaste, ¿no? Uno acaba en hablé y otro en aste. Pero desde otro punto de vista, podríamos decir también que es la misma palabra, pues es el mismo verbo, pero comportándose de manera diferente. Es decir, hablar, hablando, hablé, hablaste son todas el mismo verbo y en bloque o en conjunto son algo distinto de, por ejemplo, hablador o bien habladuría, que ya son palabras diferentes. Pues bien, ¿qué tal si tratamos de enumerar cuántas posibilidades tiene ese verbo de comportarse? Es decir, cuántas formas verbales podemos encontrar donde ese mismo verbo está terminando de manera diferente. A ver, contemos algunas. Hablo, hablas, habla, hablé, hablaste, hablaron, hablábamos, habláis, hablás, hablando, hablado, hablaría, hablases, etcétera. Bueno, yo ya me cansé. Digamos entonces que son muchas. Pero bueno, ahora comparémoslo con una lengua que todos conocen, el inglés. El verbo equivalente para hablar sería speak. ¿Cuántas formas tiene ese verbo? Pensemos, por ejemplo, speak, speaks, como en la tercera persona el singular, speaking, spoke, spoken. ¿Hubo más? No, parece que no. Pues en este caso, por ejemplo, speaker ya es una palabra diferente, por lo menos ya no es el mismo verbo. Pero ¿por qué hago esta comparación? Lo hago para hacer ver que desde el punto de vista específico de los verbos, nuestra lengua es mucho más flexiva que el inglés. O dicho de otro modo, hay más flexión verbal en español que en inglés. Pero entonces, ¿qué es la flexión? La flexión es un procedimiento común a muchas lenguas en el mundo que consiste en tomar una raíz, también llamada lexema, y añadirle terminaciones distintas, llamadas también desinencias, para expresar distintas cosas. En el caso concreto de los verbos, esas distintas cosas que estamos expresando según la gramática tradicional serían el modo, el tiempo, el número y la persona. Y con esto entendemos que la flexión verbal no es más que la conjugación, es decir, el sistema mediante el cual, solo haciendo variaciones al final de los verbos, expresamos tiempo, por ejemplo, hablo, por contraposición a hablé, persona, en este caso hablo versus hablas, etcétera. Así, solo en la palabra, por ejemplo, hablaré, hay varios elementos que, de nuevo, si lo comparamos con el inglés, sería imposible expresar en una sola palabra, pues su equivalente sería I will speak, tres palabras separadas. Lo que se suele decir entonces es que, de nuevo, en el caso específico de los verbos, el inglés es una lengua más aislante o analítica, mientras que el español sería más flexiva o sintética. Los lingüistas se inventaron estas palabras para explicar que algunas lenguas no permiten cortar sus palabras entre raíz y desinencia, y que por lo tanto eso se expresa con palabras separadas, que es lo que etimológicamente significa analítico. Y no piensen que las lenguas analíticas sirven para analizar o pensar mejor, sino solamente que análisis significa separación y es lo opuesto de síntesis, que es reunión. Y en el caso de flexión, bueno, se llama así porque flexión significa doblez o de doblamiento. Proviene de un verbo latino que es flectere, que significa doblar o plegar. Y aquí tenemos que imaginar que cuando cambiamos de hablé a hablaste o de hablaba a hablaría, hemos doblado o plegado la palabra. Y por supuesto, tampoco piensen que son categorías absolutas para las lenguas. Les voy a poner un ejemplo donde, de hecho, el inglés resulta tener un procedimiento flexivo justo donde nuestra lengua opta por un procedimiento analítico. Pensemos en este adjetivo en inglés, fast. El equivalente en español sería rápido. Los que conocen el inglés saben que también existe la forma faster y fastest. Pregunta,
¿Puede expresar el español con una sola palabra lo que el inglés expresa en faster? Imposible. Nuestra lengua opta aquí por un procedimiento analítico. Entonces decimos más rápido, es decir, palabras separadas. Así que incluso en una lengua con marcada tendencia analítica como el inglés, podemos encontrar rasgos flexivos, que por cierto son algo así como vestigios arqueológicos de otras épocas. Pues el inglés solía ser más flexivo, que es uno de los rasgos más característicos de las lenguas indoeuropeas. Así, habría que hablar en todo caso de un continuum donde en un extremo estaría lo aislante analítico y en el otro estaría lo flexivo sintético. En ese continuum veríamos al inglés cargado de un lado, pero con otras lenguas que están más en el extremo, como el chino o el vietnamita, y tendríamos al español más cargado hacia lo flexivo. Pero ¿qué creen que está todavía más del lado del otro extremo, es decir, de lo flexivo? El bello y hermosísimo latín. Pero antes de entrar con el latín, déjenme explicarles qué sería la flexión nominal. Ya supimos qué es la flexión en general. En gramática, cuando hablamos de nominal nos referimos a sustantivos. Proviene por supuesto de la palabra nomen, nominal. Nomen es nombre y nombre o nomen es la palabra antigua para sustantivo. En español, la flexión nominal sí existe, aunque está bastante más reducida que en los verbos. Tomemos la palabra niño como ejemplo. ¿Qué variaciones puede tener esa palabra en su parte final? Aquí sí llegamos a un número bastante pequeño. La respuesta es 4. Pues tenemos niño, niños, niña, niñas. Así que las desinencias nominales de nuestra lengua se usan para expresar solamente dos cosas: género, masculino por oposición a femenino, y número, singular por oposición a plural. Claro, hay muchas otras palabras que ya tienen un género definido, como lápiz o cama, y ahí lo único que podemos variar es el número, lápices, camas. Pero si observan ese cuadro, verán que de hecho muchos adjetivos también permiten estas 4 posibilidades. Ejemplos: bueno, buena, buenos, buenas, lento, lenta, lentos, lentas. En realidad se dice que la flexión nominal abarca sustantivos, adjetivos y pronombres. Ahora sí, ya entrando al latín, pues resulta que esta lengua expresa en su flexión nominal no solo el género y el número, sino otra cosa más: el caso. Para explicarlo, imaginemos varias oraciones en español, por ejemplo, donde usemos el sustantivo señor. Aquí algunas. El señor está en su oficina. La preocupación del señor es su existencia. Alguien le robó dinero al señor. Todos los empleados respetan al señor. Señor, sus papeles están en el escritorio. Alguien está hablando con el señor. Lo que quiero que observen en estos 6 ejemplos es que la palabra señor en español nunca cambió, pues conservamos su género, en este caso masculino, y su número, singular. En español no hay motivo alguno para que la palabra tenga que comportarse de manera diferente en cada una de estas oraciones, pero este es el asunto: en latín sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la función gramatical de la palabra señor fue diferente en cada uno de estos 6 ejemplos. Esa función gramatical también puede llamarse función sintáctica, y la vemos solo cuando una palabra dada está inserta en una oración específica. Es decir, si tomamos señor en abstracto y en general, no tiene por sí mismo ninguna función gramatical, pero en el señor está en la oficina sí hay una función gramatical para esta palabra. Ahí, señor es el sujeto de la oración. Mientras que, por ejemplo, en la cuarta oración, todos los empleados respetan al señor, ya no es el sujeto, sino el llamado objeto directo. Y en el resto de oraciones, bueno, digamos por el momento que señor cumple un papel distinto en cada una. Si tuviéramos que poner estas oraciones en latín, la palabra equivalente a señor sería dominus. Pero precisamente porque en latín la flexión nominal no solo expresa género y número, sino también caso, la palabra tendrá que cambiar su terminación en cada una de estas oraciones. Así, si pusiéramos en latín la primera oración, la palabra señor sería dominus. En la segunda sería domini. En la tercera sería domino. En la cuarta sería dominum. En la quinta, domine. Y en la última, domino. Lo que estuvimos variando aquí no fue ni el género ni el número, pues en todas estas situaciones o ejemplos está en masculino singular, sino que estuvimos cambiando lo que en gramática latina llamamos caso. El latín tiene 6 casos,
que se llaman así: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Pero entonces, ¿qué es un caso? Para empezar, podemos definir caso entonces como cada una de las formas que pueden tomar los sustantivos, adjetivos y pronombres para expresar en oraciones concretas una función sintáctica. Eso no quiere decir que todas las funciones sintácticas posibles en latín sean 6, sino más bien que son 6 los grupos o cajones donde el latín ha compartimentado o agrupado todas las funciones sintácticas. Así, por ejemplo, se suele decir que el caso llamado acusativo corresponde a la función sintáctica llamada objeto directo. Pero tan pronto como uno avanza un poco más en latín, se percata de que en realidad el objeto directo es solo una, eso sí, la principal, de las funciones que se expresan con el acusativo, y algo más o menos semejante ocurre con el resto de casos. Pero aquí nos encontramos con otro concepto que suele usarse mucho siempre que se quiere explicar qué es la flexión nominal en latín. Me refiero a la declinación. Lo que deben saber es que esta palabra es un poco ambivalente, puesto que de hecho puede significar dos cosas diferentes. Se puede referir, en primer lugar, al proceso de variar las terminaciones o desinencias de los sustantivos, adjetivos o pronombres según su género, número y caso. Así pues, digamos que lo que es la conjugación respecto al sistema verbal es lo que llamamos declinación respecto al sistema nominal. Un verbo lo conjugamos para expresar modo, tiempo, etc., mientras que un sustantivo o un adjetivo lo declinamos en latín para expresar género, número y caso. Pero declinación tiene también un segundo sentido. Para explicarlo, déjenme volver a los verbos en nuestra lengua. Si ustedes están leyendo un libro, por ejemplo, y se encuentran el verbo somorgujarse y quisieran buscarlo en el diccionario, ¿cómo lo buscarían? Cualquier hablante de español, aunque no conozca este peculiar verbo, tiene la respuesta correcta. Eso sí, si está familiarizado con el hecho de que los verbos en los diccionarios de nuestra lengua se buscan con el infinitivo. ¿Cómo buscaríamos? Pues buscaríamos somorgujar, que es un sinónimo rebuscado de sumergir. Y si se encontraran un verbo diferente, por ejemplo, también conjugado, se encontraran el verbo empeciese. Está conjugado exactamente de la misma forma, modo, tiempo, número y persona que el otro. Si pensaron en buscarlo como empecer, ese es justamente el verbo, que es sinónimo de impedir. Pero seguro no pensaron que fuera el verbo empezar, ¿verdad? Porque en tal caso, en esa conjugación habría sido empezase y no empeciese. Lo que ocurre entonces es que los hablantes de español tenemos bien interiorizados los modelos de conjugación y de manera intuitiva sabemos que un verbo terminado en ar tendrá resultados distintos de un verbo terminado en er. En nuestra lengua decimos que hay 3 modelos de conjugaciones que reconocemos según su terminación del infinitivo, ar, er, ir. De tal manera que si analizamos de nuevo estos dos verbos conjugados, somorgujase y empeciese, veremos que ambos tienen su propia raíz y terminaciones que en principio son distintas, ase y ese, pero que en realidad son lo mismo. Es decir, si quieren la definición técnica, diríamos que ambos verbos están en tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, si comparáramos las formas hablaste y saliste, donde hay una terminación ligeramente distinta, aste, iste, pero que son lo mismo, segunda persona del singular del pretérito simple de indicativo. Ahora sí, ya podemos regresar al latín. Resulta que los sustantivos en esta lengua también tienen modelos. Así como decíamos que en español hay 3 modelos de conjugaciones para los verbos, en latín hay 5 modelos de declinaciones para sustantivos. Y así como en nuestra lengua todos los verbos, precisamente por ser verbos, caen necesariamente en alguno de los 3 modelos posibles, ar, er, ir, en latín todos los sustantivos caen necesariamente en uno de los 5 modelos posibles, y cada uno de esos modelos se llama también declinación. Así, en este segundo sentido de la palabra declinación, hablamos de la primera declinación, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y lo que ocurrirá es que, por ejemplo, la desinencia o terminación, que es marca morfológica del nominativo en la primera declinación, no es la misma que en la segunda declinación. O sea que son terminaciones distintas estrictamente, pero funcionalmente lo mismo, pues ambas remiten al mismo caso.
Y lo mismo podríamos hacer con el resto de casos en el resto de declinaciones. A medida que uno aprende latín, lo que uno hace es ir completando, memorizando e interiorizando todo este cuadro. Además de familiarizarse con el hecho de que cuando uno aprende un sustantivo nuevo se debe aprender a reconocer a qué modelo pertenece, tal como ustedes lo hicieron de manera intuitiva con los verbos. Y ya está. Con esto hemos aprendido qué es la flexión, cómo se opone a lo analítico y lo aislante, qué es la flexión nominal de manera más específica y en qué consiste en latín el sistema de flexión nominal, cuyos componentes principales son los casos y las declinaciones.